Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en ese mundo fascinante donde las máquinas, donde aprenden a conversar. Vamos a indagar un poco en cómo las computadoras procesan y usan nuestro lenguaje, el lenguaje humano. Los materiales que estuvimos revisando cubren qué es el procesamiento del lenguaje natural, PLN, un poquito de su historia, dónde se aplica y lo más importante, creo yo, cómo funciona por dentro. Nuestra misión hoy, si les parece, es convertirnos en una especie de lingüistas digitales. Vamos a seguir el viaje de una palabra, desde que la decimos o la escribimos, hasta que la máquina la entiende, por así decirlo, y genera una respuesta. Bien, metámonos de lleno. Para empezar, me gustó mucho la analogía que aparecía en los textos. Pensar en estos sistemas como si fueran estudiantes de idiomas. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo es ese proceso para una máquina? Sí, es una muy buena forma de verlo, la verdad. El PLN, es esa área de la inteligencia artificial, de la computación también, que se dedica justamente a eso, ¿no? A la interacción entre las computadoras y el lenguaje nuestro, el humano. Y como decís, igual que un estudiante, no es solo memorizar palabras. Para nada. Aprende gramática, aprende sintaxis, cómo se ordenan las palabras, y algo clave, cómo el contexto cambia totalmente el significado. Al principio, quizás como un estudiante nuevo, solo capta palabras sueltas, ¿viste? Pero con entrenamiento, con tiempo, puede llegar a entender matices, incluso sarcasmo o una orden directa. Entendido. O sea, empieza de a poco. Entonces, ¿cómo arranca este estudiante digital? ¿El primer paso cuál es? Cuando le hablamos o le escribimos algo. Ahí supongo que entra la primera fase importante, la comprensión del lenguaje natural, la CLN. Exacto. Ahí diste en el clavo. La CLN, que es una parte del PLN, se enfoca justo en eso. Toma esa entrada, sea voz o texto, y la transforma. Pasa de ser lenguaje humano, que para la máquina es, son datos no estructurados, un lío, a ser datos estructurados, algo que la computadora sí puede procesar. El objetivo final es descifrar el significado, la intención detrás. Y no es fácil, ¿eh? De hecho, se considera un problema de los difíciles en inteligencia artificial. Un AI duro, como dicen. Y claro, como cualquier estudiante, seguro se encuentra con dificultades. Me imagino que la ambigüedad de nuestro lenguaje debe ser un desafío enorme. Totalmente. Es un reto constante. Las fuentes lo marcan como algo inherente al lenguaje. Una misma palabra, banco, por ejemplo, puede significar cosas distintas. Eso es la ambigüedad léxica. Pero también una frase entera puede tener varias estructuras, varias interpretaciones. Hay un ejemplo muy bueno, ese de vi a un estudiante en una colina con un prismático. Ah, sí, lo leí. Es genial. ¿Quién tiene el prismático? El que mira, el estudiante. Estaban los dos en la colina. Para nosotros, el contexto ayuda, pero para la máquina, al principio todas esas opciones son válidas. Para poder lidiar con eso, los sistemas de CLN necesitan como una caja de herramientas interna, digamos. Necesitan un léxico, que es como un diccionario gigante y súper detallado, reglas de gramática, un analizador sintáctico, un parser, para ver la estructura, también una teoría semántica para interpretar el significado, y poder usar el contexto. Es clave. Los primeros intentos, como ELIZA, allá por los 60, eran muy básicos, ¿sabes? Reconocían patrones simples y ya. Hoy no. Hoy los sistemas más avanzados usan aprendizaje automático, machine learning. Analizan cantidades enormes de texto para inferir patrones y resolver estas ambigüedades. Aprenden de los datos. Vale. O sea, el sistema estudiante recibe el lenguaje, lucha con la ambigüedad, usando todas esas herramientas, y con la CLN saca una especie de significado estructurado. ¿Y después qué? ¿Cómo pasa de eso a decir algo coherente? Ajá. Ahí justo entra la segunda fase importante. La generación del lenguaje natural, la GLN. Una vez que la máquina tiene esos datos estructurados, esa idea que entendió, la GLN hace el camino inverso. Su trabajo es convertir esos datos de vuelta al lenguaje humano, construir frases que suenen naturales, que estén bien armadas gramaticalmente.
Y que sirvan para la conversación, claro, sea texto o sea voz. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, súper interesante para nosotros, ¿no? Porque ejemplos de esto los vemos todos los días. Precisamente. Es tecnología que usamos sin darnos cuenta a veces. Piensa en los chatbots que responden consultas online. Sí, claro. O en las herramientas de traducción automática, esas que generan frases en otro idioma. Que mejoraron muchísimo, por cierto. Muchísimo. Usan traducción automática neuronal, NMT. Analizan la frase entera para que suene más natural, no palabra por palabra como antes. Y también las sugerencias del teclado del móvil, como Gooboard. Uf, sí. A veces parece que me lee la mente, de verdad. Es increíble. Bueno, eso es GLN pura. Predice qué palabra vas a escribir basándose en patrones. O incluso sistemas más complejos que redactan resúmenes o informes enteros a partir de datos. Imagina informes financieros o del clima, generados automáticamente. La GLN busca explicar cosas, dar consejos basados en datos o personalizar la comunicación. Es verdad. Esa fluidez que mencionas, sobre todo en la escritura predictiva o en las traducciones, a veces es casi mágica. Sí, pero esa fluidez es el resultado de procesos, súper complejos por debajo. Lo de la traducción neuronal es un buen ejemplo. Al mirar toda la frase, capta relaciones que antes se perdían. Por eso suena mejor. Y generar texto coherente, como informes o contenido personalizado, eso necesita modelos entrenados con una cantidad de datos bestial. Para aprender gramática, estilo, tono. Es un desafío computacional enorme. Hablando de esa naturalidad, de esa fluidez, algunas respuestas, sobre todo de los asistentes virtuales más nuevos o de algunos chatbots, suenan tan humanas, que es fácil pensar que de verdad entienden nuestros sentimientos, que hay, no sé, emoción ahí detrás. ¿Es así? ¿Sienten algo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es una percepción súper común. Es lógico que pensemos eso, por lo sofisticadas que son las respuestas. Pero acá es fundamental separar la paja del trigo. Los materiales lo dicen muy claro. La IA actual no piensa ni siente como nosotros. Lo que hace es calcular, predecir. No hay conciencia, ni emociones reales, ni una comprensión del mundo como la nuestra, por muy convincente que suene. O sea que, si le pregunto a una IA, no sé, un sinónimo de feliz, y me dice, ¿contento? El sistema humano está accediendo a un concepto de felicidad. Ni siente alegría. Para nada. Lo que hace es un cálculo estadístico puro y duro. Procesó millones de textos y aprendió que contento aparece muy seguido cerca de feliz. Su respuesta se basa en esa probabilidad, en los patrones de los datos. Es matemática en el fondo, álgebra aplicada al lenguaje. Había otro ejemplo muy fuerte en una de las fuentes. Si alguien escribe algo como «quiero desaparecer del mundo», Sí. un humano capta la carga emocional, la posible desesperación, respondería con empatía, con preocupación. La IA actual no entiende el sufrimiento, no tiene experiencias. Lo que hace es buscar en su base de datos qué respuesta humana es la más probable o la más esperada ante una frase así. Genera una respuesta que imita la empatía, pero no la siente. Es, como decía la fuente, álgebra lineal disfrazada de conversación. Impresionante. Y sí, un poco inquietante también. Entonces, para resumir esa parte, tanto la comprensión, la CLN, como la generación, la GLN, se basan en reconocer y reproducir patrones estadísticos. Patrones que sacaron de cantidades enormes de texto humano. No hay pensamiento real, ni intenciones, ni sentimientos como los nuestros. Exactamente. Esa es la clave para entenderlo bien. La ilusión de inteligencia, de comprensión, incluso de conciencia, viene de lo bien que imita nuestro lenguaje. Pero por dentro no hay ideas propias, ni creencias, ni emociones. Es una habilidad de imitación y predicción muy avanzada, basada en datos y muchísimos cálculos. Incluso expertos importantes como John Searle hace años decían que sistemas como Watson de IBM, aunque ganaran concursos, no entendían las preguntas como un humano. La inteligencia que vemos es el resultado de modelos matemáticos súper complejos alimentados con nuestros propios datos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos seguido ese viaje de las palabras, vimos al PLN como ese lingüista digital, un sistema que, como un estudiante, primero intenta entender el significado.
con la CLN, y luego construye respuestas en nuestro idioma, con la GLN. Vimos que todo esto se basa en analizar datos masivos, encontrar patrones, hacer cálculos, y no en sentimientos o conciencia real. Un camino largo, desde programas como ELIZA hasta lo que usamos hoy. En lo que leímos, primero, el PLN tiene esas dos caras, entender y generar. CLN y GLN van juntas. Segundo, los métodos modernos dependen totalmente de muchísimos datos y de la estadística para aprender. Tercero, la ambigüedad de nuestro lenguaje sigue siendo un dolor de cabeza para las máquinas, un desafío constante. Y cuarto, y quizás lo más importante para no confundirnos, la IA predice respuestas basándose en patrones, no piensa ni siente como nosotros. Y esto nos deja quizás con una reflexión final. Si estos sistemas aprenden solamente de la enorme cantidad de texto que generamos los humanos, con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Nuestros sesgos, nuestros errores, nuestras distintas visiones, ¿qué reflejo de nosotros mismos nos están devolviendo en esa comprensión y generación? Es algo para seguir pensando, ¿no creen?